Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos vamos a ir a Colombia, donde se están produciendo algunos de los hechos más salientes de la política latinoamericana al comienzo de esta semana. Vamos a la sede del Ministerio de Trabajo con Sergio David González. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Darío, un gusto saludarte. Así es, justamente estamos hacia las afueras de las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde hoy desde las 10 de la mañana, hace exactamente 30 minutos, pues ingresaron algunos integrantes del empresariado colombiano y también dirigentes sindicales representando a los trabajadores. Esto porque toca volver a sacar nuevamente la mesa de concertación ante un acuerdo del salario mínimo en medio de lo que podemos denominar, Darío, una verdadera tormenta jurídica al presidente Gustavo Petro, que escaló tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que se fijó el incremento para el 2026. El presidente Gustavo Petro habría respondido en las últimas horas con una locución dejando claro que no comparte la suspensión e insiste que el salario, como él lo ha denominado, el salario vital, debe mantenerse mientras se corrige el trámite. Aquí, justamente en esta entrada, Darío, han ya ingresado algunos integrantes del empresariado en lo que se conoce como la mesa tripartita para poder determinar si hay algún ajuste relacionado al salario mínimo después de que el Consejo de Estado le pidiera al gobierno nacional que determinara exactamente cuáles fueron las solicitudes exactas, cuáles fueron los argumentos técnicos para el incremento del 23.7% del salario base para este 2026, Darío. Sí, dos cosas, ¿no? Me parece que se pueden extraer de lo que está pasando en torno al salario mínimo. Lo primero es que qué mal le salió la jugada a Gustavo Petro, ¿no? Qué mal salió, porque realmente anunciar algo que claramente era irresponsable, que estaba ajeno a la realidad, no se puede aumentar el salario mínimo por decreto cuadruplicando la inflación. Esa es una cosa que no funciona si no sería muy fácil, ¿no? Imagínate, no existieran los países pobres. Si por decreto somos todos ricos desde mañana, ¿te imaginas? Qué fácil sería, imprimimos dinero para todos y todos somos ricos. No habría pobreza en el mundo, no. Hay que generar la riqueza y quienes generan la riqueza son los que pagan los salarios, y si los salarios que pagan los obligan a cerrar o los hacen improductivos, van a generar menos riqueza, no más riqueza. De hecho, ya está generando inflación, lo contaste vos desde distintos locales comerciales. Ahora, después hay otra historia interesante también en Colombia y explica por qué Colombia es difícil que termine siendo Venezuela. Digo, que termine pasando lo mismo con Venezuela. Hay otros poderes, hay otros mecanismos que ponen un límite al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo se equivoca, digo, y claramente eso es lo que hizo el Consejo de Estado, me parece, y es lo que está obligando al Petro a tener que volver a sentarse a negociar, ¿no? Sí, claro, Darío, total. Eso es lo que se podemos denominar como pesos y contrapesos que realmente se requiere en cualquier democracia. Esto no es solo por un capricho de un presidente que pueda tomar decisiones al azar, sino que esto debe estar sustentado. Y eso es lo que el Consejo de Estado le ha pedido al mandatario de los colombianos, que dé la justificación técnica del por qué se incrementó tanto el salario base. Es de tener en cuenta, Darío, que cuando se sentaron los empresarios y los trabajadores, los sindicatos, cada uno llegó con una cifra específica. Los trabajadores estaban pidiendo un incremento del 16% y los empresarios estaban pidiendo un ajuste cercano al 7%. Fue el gobierno nacional quien decidió incrementarlo a un 23,7%. Es más, Darío, hay algo adicional y es que el presidente Gustavo Petro en la locución ha dicho que es posible que se llegue a incrementar aún más el salario base con esto que ha decidido tomar el Consejo de Estado, y por eso ha decidido tomar la reunión en la mesa tripartita aquí con los empresarios y con los trabajadores. Ahora, ¿en qué tónica se encuentran los empresarios, Darío? Están divididos. Por parte de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, que es el que cobija la mayor cantidad de empresas grandes del país, dicen que se quede quieto, que el salario mínimo ya debe quedarse en un 23,7% de incremento. Mientras tanto, los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios, que estamos hablando que es cerca del 96-98% del tejido empresarial colombiano, dicen que sí se debe bajar porque esto está golpeando fuertemente la generación de empleo. El costo de emplear un colombiano en Colombia subió demasiado y esto puede asfixiar a varias empresas en nuestro país, más los efectos inflacionarios que ya se empezaron a sentir en este momento, Darío. Así que es una reunión destacada que puede llevar a que Gustavo Petro pueda incrementar aún más el salario base
Y adicional a eso, Darío, también está llamando a movilizaciones, a que este jueves, a partir de las 4 de la tarde, hora Colombia, todos sus simpatizantes salgan a las calles, a lo que él ha dicho, hay que defender el salario mínimo vital. Por lo tanto, en medio de una jornada electoral, Darío, esto se convierte en gasolina también para el gobierno a la hora de justificar ayudas a sus candidatos. Sí, sin dudas esto al Petro le sirve para consolidar una base. Habrá que ver si no termina de enajenar el apoyo de la mayoría. Digo esto porque obviamente el próximo presidente de Colombia se supone saldrá en una segunda vuelta. Sería sorpresivo que alguien logre conseguir en la primera vuelta los votos necesarios para ganar las elecciones, viendo el nivel de paridad que hay. Sería una sorpresa, digo. Y podrá ser el más votado, el candidato del gobierno, en primera vuelta, pero el punto es, ¿le alcanzará para convencer a todo el resto e imponerse en una segunda vuelta? Bueno, ese es parte, me parece, el desafío que se abre. Ahora, vos hablabas de empresarios que dicen, bueno, ok, podemos aceptar este nivel. Me gustaría que nos metamos en otro tema que tiene y no que ver con esto, porque decíamos recién, bueno, Colombia no es Venezuela, ahora que Petro ha hecho todo lo posible por seguir el camino de Chávez, por acercar el carro de Colombia al carro del chavismo, no hay ninguna duda. Tuvo que ser capturado Maduro para que empezara a tomar un poquito de distancia el presidente colombiano. ¿Qué es lo que se conoció en las últimas horas de empresarios con vínculos con Venezuela, con vínculos con Colombia, con negocios que parecen atar al petrismo con el chavismo? Pues Darío, te cuento justamente que en las últimas horas una investigación periodística internacional ha encendido todas las alarmas políticas, tanto en Bogotá como en Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha adjudicado unos contratos petroleros de enorme valor estratégico a una empresa vinculada directamente a personas del círculo cercano del presidente colombiano Gustavo Petro, Darío. Lo que inicialmente pasó como un movimiento técnico dentro de la reforma energética venezolana, hoy se está leyendo como un posible capítulo de conexiones políticas transfronterizas que comprometen la transparencia en la industria más codiciada de Sudamérica, y es la industria energética del vecino país. Personas muy cercanas a Gustavo Petro, que se conocen en Colombia como compadres, porque son padrinos de la hija menor de Gustavo Petro, y Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer también son padrinos de una de las hijas de estos empresarios, pues aumentan las polémicas justamente con una empresa denominada Colben Business and Corp, constituida en Colombia en 2022, y que según la investigación periodística, esta sociedad fue favorecida con 2 contratos de participación productiva para explorar campos petroleros, Darío, en la cuenca de Barinas, Apure, en Venezuela, y pues que a pesar de no contar con la experiencia previa de extracción de hidrocarburos, está vinculada a estas personas. Danilo Romero Gómez, identificado como compadre de Gustavo Petro, al que te digo que es el padrino de bautizo de una de las hijas de Gustavo Petro, y también familiares de un empresario cercano a la primera dama colombiana. Así se está moviendo en este momento los vínculos entre Petro con el régimen venezolano. A ver, vamos a tratar de reconstruir un poquito esta historia porque es impresionante. Primero estamos repasando obviamente esto que se publica en Armando Info, como vos decís, una investigación internacional, los amigos de Petro y del petróleo venezolano, y esto que vos contás, ¿no?, de esta empresa que recibe entonces un contrato importante en el estado de Apure. Ahora, el compadre de Petro es miembro directo de esta empresa, Colben Business and Corp. Tal cual, Darío, así es. O sea, vos lo que estás contando es, digo, para contar la historia tal cual es, capaz son todas coincidencias, esto es importante, obviamente pueden ser todas coincidencias, a veces suceden casualidades. Petro tiene durante muchísimo tiempo una campaña muy activa de defensa del régimen, era el único defensor internacional así abierto, enérgico, el único defensor internacional más o menos para escuchar, ¿no?, porque después te tenía que ir a Nicaragua, Cuba, digamos, países que pertenecen al submundo de la política internacional, pero la verdad, el presidente de Colombia tiene un lugar muy importante en la escena mundial porque Colombia es un país de enorme trascendencia, de mínima en nuestro continente. Y defendía a Maduro, aparentemente gratuitamente, de forma desinteresada. Y nos enteramos entonces que se abre el negocio petrolero en Venezuela por la captura de Maduro.
por la, obviamente, decisión aquí que toma Estados Unidos de que quiere invertir en la industria petrolera venezolana, lo que obliga a que Venezuela desregule, por lo tanto, el mercado petrolero. Y uno de los que recibe justamente con una concesión petrolera, a pesar de tener poca experiencia, es justamente la empresa del compadre de Petro. Bueno. Así están las cosas, Darío. Y es que lo alarmante para algunos analistas es que estas adjudicaciones se dieron mientras aún se debatía la apertura del sector petrolero en Venezuela, contado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esto es un escenario de crisis, sanciones internacionales y presiones geopolíticas continental. Es más, hay que tener en cuenta aquí, Darío, que para el presidente colombiano no hay nada peor en todo el mundo que el sector de hidrocarburos. Y ve oportunidades en otros países como Venezuela, pues para él el petróleo que viene fuera de Colombia no contamina, el que contamina solo el colombiano. Ya ha llevado a números rojos a este sector en Colombia y ahora está teniendo una participación importante porque ten en cuenta que cuando llegó a Estados Unidos a la reunión con Donald Trump, también le dijo que había la posibilidad de que Ecopetrol, la empresa petrolera más importante de Colombia, pudiera tener participación en lo que se ha denominado este nuevo episodio del sector de hidrocarburos en Venezuela y que se pudiera traer gas venezolano para tener en Colombia y que Ecopetrol podría ser un gran jugador en esto. Ahora sí está viendo las bondades que tiene el sector minero energético cuando se explota en el vecino país y no en Colombia. Bueno, esto digo para que lo tengamos en cuenta siempre. Nosotros contamos, fue noticia a finales de la semana pasada, que fue arrestado Claudio Uberti en la Argentina, después de que terminar siendo condenado por ser el agente que acompañó a Hugo Antonini Wilson en esta famosa valija que desde Venezuela llegaba a la Argentina con $800.000 para financiar la campaña de Cristina Kirchner. Nos enteramos después por el Pollo Carvajal, preso en Estados Unidos, que por lo menos $21 millones financiaron la campaña de reelección de Cristina Kirchner en el año 2007, de elección, no de reelección, de elección de Cristina Kirchner en el año 2007 por parte del chavismo. Entonces, cuando vos ves eso y después ves que el kirchnerismo hasta hoy defiende al chavismo, o cuando vos ves que Podemos se fundó con plata del chavismo y que Podemos hasta hoy defiende a Maduro, a Delcy, lo que tenés que entender entonces es que todas esas defensas que ves, toda esa solidaridad que muestra la izquierda respecto de dictadores como Maduro, como Delcy, evidentemente puede que tenga también atrás mucho de negocio compartido. Gracias, Sergio. La seguimos para ampliar este tema porque va a generar, me parece, mucho Claro ruido. que sí. Por supuesto, Darío. Aquí lo que se exigen son explicaciones claras por parte del gobierno colombiano ante esta situación, Darío, y estamos atentos de qué ocurre en esta reunión aquí en el Ministerio de Trabajo. Más adelante nos vemos. Cualquier novedad nos avisa. Gracias.